Vale, pues para continuar voy a presentar al siguiente ponente, que es Pierre-Henri Fontes-Pies-Loste. Vente para acá. Actualmente es coordinador adjunto del Espeleosocorro de la región de Pyrénées-Atlantique y lleva desde el 83 ocupando cargos de responsabilidad en estos temas. Ha sido coordinador de todo el Espeleosocorro francés y presidente del Espeleosocorro francés también. Y bueno, es un hombre de gran carisma. Va a dar la charla en castellano para que no os pongáis nerviosos. Y bueno, eso, nos va a contar un poco cómo se organizan los vecinos. Y la charla se titula Coordinación entre intervenientes en el Espeleosocorro francés. Ya. Bueno. Pues, estimados colegas, para empezar, yo quisiera agradeceros el acogerme en vuestro tercer congreso de espeleosocorros, espeleosanitarios, y sobre todo, yo quisiera agradecer a Óscar Latasa el haberme invitado a participar en vuestros trabajos. Bueno, mi contribución tomará la forma de esta modesta ponencia que trata de la coordinación de los intervinientes en el espeleosocorro francés y particularmente en el Pirineo Atlántico. Pues. Pero para que comprendáis perfectamente la manera que tenemos en el... Ya. Bueno, para que comprendáis perfectamente cómo la manera que tenemos en el espeleosocorro francés de coordinar los diversos intervinientes e incluso los médicos y sanitarios durante una operación de socorro, es imprescindible que os explique cómo funcionan los socorros en Francia a nivel administrativo primero. Pues en cada operación de socorro en Francia hay un responsable que se titula director de la operación de socorro. Es el DOS, que se responsabilizará de la buena marcha de la operación. En general, el DOS es el alcalde del pueblo donde ha ocurrido el acontecimiento, si él puede tratar el caso con los medios y el personal del ayuntamiento. En el caso contrario, o si el accidente afecta a unas infraestructuras de importancia nacional, como las líneas eléctricas, ferrocarriles, accidente importante en autopista, por ejemplo, será el prefecto del departamento quien tomará el papel de DOS. Bueno, para explicaros, si no lo sabéis, el departamento en Francia es una entidad administrativa, bueno, que correspondería más o menos a las provincias aquí en España. Y el prefecto es un funcionario de alto rango nombrado por el gobierno y que está encargado de la aplicación estricta de la ley nacional en el departamento. Se puede comparar, supongo, a un gobernador civil, ¿no? Así, el DOS, que se quedará en su prefectura, nombrará a un comandante de la operación de socorro, que es el COS, para dirigir el rescate en el terreno. El COS es siempre y sistemáticamente un oficial de bomberos. De modo que durante una operación normal en el terreno, podemos ver actuar a bomberos para efectuar los gestos técnicos y a los gendarmes para las investigaciones judiciales y la policía. Pero en caso de un espeleosocorro, que por supuesto supera tanto las posibilidades de un ayuntamiento rural o de montaña, el DOS será el prefecto. Pero otro personaje va a entrar en el baile. Y este es el conseiller technique départemental en spéléologie, que corresponde aquí al coordinador. Y este es CTDS, si habéis notado que en Francia nos gustan mucho las siglas, ¿eh? Bueno, este CTDS tiene algunas características muy interesantes para nosotros. Primero, desde 1978, el CTDS de Francia son nombrados oficialmente por decreto prefectural
por varios años. Si hace bien su trabajo y si aguanta el cargo, por supuesto. Al contrario, el COS, que es nombrado por una operación, y a cada operación tiene su COS. Segundo, desde 1978 los CTDS son civiles, miembros de la Fédération Française de Spéléologie y propuestos a este oficio por el Spéléosecours francés, que garantiza su capacidad. Y estas ventajas las conquistamos en reñida lucha contra la administración y contra la jerarquía de los bomberos. Y es una lucha de cada día para conservarlas. Y para explicar nuestra posición, basta solo ver con el reparto de las fuerzas de intervención. Los gendarmes de montaña son entre 2 y 4, que se encargan de las investigaciones y pueden participar en la evacuación de la camilla. Los bomberos son entre 4 y 6 y participan solo en la evacuación. Y los miembros del Spéléosecours de Pyrénées-Atlantiques somos 47 este año. Y cubrimos 47 capacitados y cubrimos todas las especialidades, es decir, evacuación, destrucción, comunicaciones, buceo, sanitarios, médicos, gestión, etc. Y además, el CTDS tiene a su cargo proponerle al prefecto, pues al 2, una estrategia para resolver el problema y tiene a su carga la aplicación de esta estrategia. Y este peso y prerrogativas, ya me lo hemos visto un poco, ¿no? Este precio y prerrogativas se traducen finalmente en una distribución de los papeles entre el COS, que se dedica a todas las tareas exteriores, instalaciones, abastecimientos de comida, agua, material pesado, lanzaderas, etc. Y el CTDS, que toma a cargo todas las operaciones en el interior de la cavidad. Esta bipolarización, bajo la autoridad del prefecto, se nota también en el terreno. Es decir, que el COS tiene su punto de control y el CTDS el suyo. Bueno, es provisional en un primer tiempo, puesto que el CTDS o un adjunto llegan siempre antes de los bomberos para realizar el rescate, acoger a los salvadores y gestionarlo todo. Y los salvadores que llegan al sitio no van en el camión rojo, vienen aquí, en el puesto de control del Spéléosocorro, que, bueno, con el tiempo y se pone menos precario cuando llegan el material de los bomberos y terminamos en un sitio más adecuado para gestionar bien la operación de socorro. Y para entrar más concretamente en el tema que nos interesa hoy, hay que ver primero algunas cifras. Es que representan la actividad del Spéléosocorro de los Pirineos Atlánticos durante 50 años, entre 1969 y 2018. Es decir, que son 85 operaciones de socorro, 81 en cavidades, 3 en cañones, 1 en montaña, 221 personas atendidas, 175 perdidas o agotadas, recuperadas que salieron por sí solas, 30 evacuados en camilla, 18 por caídas, 3 por hipoglucemia, 3 atrapados en estrechuras y agotados, 4 derrumbes de bloques y 2 por mareos, suponemos cardíaco o algo así. Y, desgraciadamente, 16 fallecidos, 5 por caídas, 3 por hipoglucemias, hipotermia, 4 por crecidas, 3 de buceo y un ataque cardíaco. Además del elevado número de operaciones y de los beneficiarios, podemos ver que el 80% de las personas atendidas no necesitaron cualquier tipo de asistencia medical. A lo máximo recibieron luz, agua, comida, calor o guía para salir. Si calculamos en operaciones, son la tercera parte, y en víctimas son un 14% que necesitaron una medicalización más o menos importante. Desgraciadamente, las víctimas fallecidas necesitaron solo respeto y consideración.
Notamos que estas estadísticas departamentales corresponden a las estadísticas nacionales en Francia. Pero ¿qué nos dicen estas cifras de la manera de gestionar y coordinar los intervinientes y, sobre todo, los sanitarios y médicos? Primero recordamos cuáles son los objetivos de una buena coordinación. Ahí, ya, bueno. Desde el punto de vista de la víctima, es atenderla lo más rápidamente posible, proporcionarle los cuidados más adaptados para una recuperación la más rápida posible y realizar su evacuación con el mejor confort y en el tiempo más corto posible. Para los salvadores, garantizarles las mejores condiciones de trabajo, duración de las misiones, carga de trabajo, evitar las pérdidas de tiempo innecesarias, mejores condiciones de vida, etc. Y garantizarles las protecciones administrativas y judiciales. Y para todos nosotros y para la sociedad, es conseguir un costo justo de la operación de socorro, asentar el papel de CTDS, dominar las consecuencias mediáticas si podemos, y contribuir a asegurar la libre práctica de la espeleología en Francia. Pues, esta línea de conducta nos impone coordinar a los intervinientes como lo manda cada situación con sus particularidades. Cada rescate es único y solo un CTDS civil, espeleólogo por afición y muy practicante, tiene esta capacidad de análisis y su perfecto conocimiento del entorno espeleológico, tanto humano como técnico, le permite elegir las buenas opciones, hasta incluso para gestionar la acción de los médicos y sanitarios. En efecto, en la cueva estamos liberados de todos estos protocolos y obligaciones que rigen y regulan esta profesión en el exterior y que están inaplicables bajo tierra. Al fondo, a los médicos solo les quedan la conciencia, la capacidad profesional y el deseo de cumplir con su misión. Están solos, al fondo. Quiero añadir que el CTDS es solo la parte más visible de un equipo de gestión y aunque tiene una visión muy clara de cómo realizar el rescate, todas las decisiones están comentadas entre los miembros de su equipo y también con los jefes de equipo para la parte que les corresponde. Y evidentemente los médicos y sanitarios están asociados a todas las decisiones que tratan de sus actuaciones. En segundo lugar, estas cifras nos indican que antes de moverse es preciso analizar el mensaje de alerta y es imprescindible tener un contacto directo con la persona que dio la alarma para interrogarla y sacarle al máximo de informaciones e incluso las que ha olvidado. Recuerdo el caso de mi primer rescate en 1977. Sí, ya lo sé, se nota, sí. Para sacar el cuerpo de un joven fallecido de hipoglucemia a menos 450 metros, en una cima a 2.000 metros de altitud. El testigo que dio el alarma, que es uno de los mejores espelos de Francia, nos indicaba que el problema era la subida de aguas por la tormenta que había y nada más. Solo había olvidado de que el difunto se encontraba detrás de un meandro muy estrecho de 400 metros de largo. Total, fallamos y tuvimos que suspender la operación. El año siguiente, los compañeros de la víctima montaron una operación de recuperación y para sacarlo tuvieron que partirlo. Así, cuanto más preciso y fiable será el mensaje de alarma, más adaptada será la respuesta del equipo de socorro. Para arrancar de inmediato e ir al grano, lo que necesitamos es el lugar preciso en la cavidad, si hay una víctima, su estado de salud lo más preciso y las dificultades de progresión. Pero un mensaje puede ser de todos tipos. Hay de los peores, como el de un señor que me llama por teléfono un 15 de agosto, que es día festivo en Francia, al mediodía, para informarme de que su hijo de 18 años, espeleólogo en un equipo a la Piedra de San Martín, no le ha llamado el día anterior como solía hacerle cada día
pues lo que es signo evidente que es muy peligroso y que hay que buscarlo. Fíjense el lío que fue para saber dónde estaba este tío de 18, sabiendo que el día 15 de agosto es el fin de las campañas de espeleología, de exploración del ARCIP en la Piedra de San Martín, y al 14 de noche es una fiesta terrible. Y todos están borrachos y el joven como los demás, ¿no? Bueno. Y otro mensaje que tuvimos, un día fue redactado por un instructor federal que era consejero técnico y médico. No los decía todo, solo bastaba con empujar para hacer un rescate de categoría. Concretamente, todos los datos que nos faltan para gestionar el rescate y sobre todo para mandar a un médico o sanitario, tendremos que ir a buscarlo nosotros. Es decir, que si recibimos una alarma indirecta o exterior, debemos primero saber si se trata de espeleología. El padre que nos llama no nos dice de qué se trata. Hay que primero asegurarnos de que se trata de un tema de espeleología. En este caso, saber en qué cueva, confirmar la presencia de los desaparecidos en dicha cueva. Luego mandar a un equipo de reconocimiento dentro de la cavidad con el material adecuado para franquear el mayor obstáculo. Luego tratar las informaciones que nos manda por TPS con este equipo. Y si hay un accidentado, por fin, podemos hacer algo concreto por él, pero hemos perdido mucho tiempo. Durante este tiempo de investigaciones, un cierto número de personas está informado y se preparan por si acaso. Si decidimos una alerta de un testigo directo del accidente, le interrogamos para sacarle el máximo de informaciones y datos. Y si hay un herido y si sabemos todo su estado, lo que ocurre casi nunca, alertamos al médico para que se prepare. Si vimos el problema desde el punto de los salvadores, yo prefiero la palabra salvador a socorrista, que a mi parecer tiene un sabor a técnicas de cuidado para heridos que muchos de nosotros dominan en nada. El mínimo respeto por su entrega es facilitarles su intervención, es decir, llamarlos al momento justo para evitar que pierdan tiempo al puesto de control en espera de su entrada en acción. Y tenemos ciertas técnicas de gestión para permitir que se haga así. Tenemos que calibrar también el número de personas que constituyen un equipo en relación con su misión. Por ejemplo, podemos montar un equipo de 20 personas para transportar una camilla en salas grandes o en galerías muy largas, lo que permite minorar el trabajo de cada uno de los espeleos, y la camilla anda más rápidamente que si usamos 8 personas, puesto que parece que hay 8 lugares para llevar la camilla, 8 personas, no. Necesitamos para las salas grandes o para las galerías en el Pirineo Atlántico podemos emplear más, 20 personas o más, pero en un pozo 3 personas para equipar un pozo bastan, en general son suficientes. Y al salir de la cueva, los espeleos, cuando han terminado su misión, lo alimentamos, y después de un tiempo de descanso proporcionado al trabajo realizado en el interior, los mandamos a casa para que descanse mejor y que recupere su oficio cuanto antes. Hemos sacado al Salvador de su vida normal, lo hemos metido al fondo de la cueva para ayudarnos, y tenemos que mandarlo de nuevo a una vida normal con su familia, su oficio. Para nosotros es importantísimo. Y además le garantizamos un seguro particular y una cobertura administrativa total. Esta manera de proceder nos permite dominar el costo del socorro, puesto que en el Pirineo Atlántico los salvadores del Espeleosocorro 64, nosotros, y los refuerzos exteriores
al departamento, cobramos subsidios horarios durante todo el tiempo de recorrido para ir y regresar y durante todo el tiempo de presencia en el rescate. Esto genera un costo para la sociedad y sobre todo para los bomberos, porque son ellos los que pagan, y tenemos que dominarlo, este costo, perfectamente. Y para abordar el tema preciso de la coordinación de los médicos y sanitarios, la situación en el Pirineo Atlántico es la siguiente. Hay actualmente 3 médicos, 2 generalistas y un urgentista. Este último tiene dificultades para intervenir por problemas de personal en su hospital. Es que si no sabemos durante cuánto tiempo lo vamos a utilizar, no me lo mandan. Es decir, que se queda en su hospital y bueno. Y puede intervenir solo durante sus días de vacaciones, su tiempo de descanso. Pero como médico del hospital no puede. 2 pueden ir muy profundo, el tercero no, el urgentista, no. También hay 2 enfermeras urgentistas muy espeleos. Todo el material médico y de asistencia a víctimas, que es nuestra propiedad en propia, está almacenado en un local pegado al helipuerto del Hospital de Olorón. Tenemos también una quincena de personas muy capacitadas para hacer el oficio del equipo de asistencia sobre víctimas. Es este equipo que baja primero para atender a la víctima, instalarla en un punto caliente, relinear la ficha ASB que permitirá al médico saber en qué condiciones va a intervenir, con qué material y para qué patología. En efecto, está terminado en el Pirineo Atlántico está terminado el tiempo cuando el médico, sus portadores y la totalidad del material médico, por si acaso, bajaban con el primer equipo. A lo mejor el médico bajaba para nada porque la víctima se había recuperado y podía salir por sí sola. O a lo peor, en caso de necesidad, el médico estaba obligado en abrir todos los sacos y bidones y recipientes para encontrar lo que buscaba, y muy a menudo faltaba algo, tal o cual producto, y había que mandar fuera a alguien para pedirlo, esperar horas que llegue, bajar de nuevo y dárselo a un médico ya congelado y agotado. El CTDS manda, el coordinador, manda de repente al médico cuando está seguro de la fiabilidad del mensaje de alarma, como por ejemplo sobre las 2 últimas víctimas que tuvimos que asistir, que padecían las 2, curiosamente, las 2 de fractura de vértebras, sobre una a la base de un pozo muy estrecho de 8 metros a menos 15 metros de profundidad, y la segunda a menos 400, en una cima en exploración de la Piedra de San Martín. En estos dos casos, por la calidad de los mensajeros, no cabía ninguna duda, y pudimos arrancar a ojos cerrados, ¿no? No era el caso cuando recibí, yo personalmente, la noticia de que un espeleo se había caído de espaldas y se había roto la columna vertebral en el Lonnepere, para los que conocen, a menos 500 metros, abajo del pozo de 6 metros, en el río. Mientras nos preparábamos, recibí un segundo mensaje del fondo, como cual el herido, después de su caída, se había levantado y había andado unos 20 metros para instalarse en un punto caliente preparado por sus compañeros. Bueno, imposible mandar a un médico en estas condiciones. No sabíamos, ellos y nosotros no sabíamos lo que pasaba realmente. Yo decidí mandar primero un equipo ASV, que nos informó de que el herido sufría un neumotórax, señores médicos, ¿sabéis lo que es? Con un bole costal grande como la mano, que le afectaba el pulmón derecho. Y pues así los 2 médicos pudieron preparar su material
y bajaron con solo 2 sacos de material médico específico, en vez de los 5 sacos grandes que contenían la totalidad de nuestro material médico. Bueno, no sé si es por así que salvamos la vida del tío, pero bueno, me escribió durante 10 años para desearme el año nuevo, etcétera, etcétera. Bueno. Es decir, que un médico no puede decidir solo en qué momento puede o debe ir a la víctima. Para nosotros, un médico es un técnico, imprescindible para lo que le corresponde, pero que debe integrarse en un sistema mucho más ampliado, montado para facilitarle a lo máximo su actuación sobre la víctima. Podemos suponer que a veces piensa que nos retrasamos mucho a no dejarle bajar, pero si es para instalar una serie de tramos que estaban sin ninguna cuerda, supongo que es necesario. No nos serviría de nada un médico que llega agobiado a una víctima. Y si ellos aceptan perfectamente la preeminencia del CTDS, del coordinador, es porque saben que todas las decisiones están destinadas a facilitarle su propia acción y permitirle concentrarse sobre su tarea. Pues, tenemos en el Pirineo Atlántico la suerte de que los médicos estén muy espeleos, y 2 de ellos de exploración, lo que nos garantiza las mismas capacidades que los demás espeleos, es decir, cierta rusticidad, ¿no? No sé si se dice así, ¿no? Una rusticidad que les permite resistir a casi todo. Lo van a aguantar esperar, van a aguantar el frío, van a aguantar porque son espeleo, primero son espeleo, por eso preferimos espeleos que saben mucho de medicina, más que médicos que saben un poco de espeleología. Porque los primeros van a adaptarse a las condiciones de la cueva y los segundos van a intentar modificar la cueva para poder adaptarse a lo que saben hacer. Y para nosotros es una condición mayor. Pero estos son escasos. Y el día de un socorro ocurrirá seguro que estos estén de vacaciones o indisponibles y tendremos que hacer sin ellos y llamar a los departamentos limítrofes para encontrar a un médico que acepte participar. Y en general los médicos que tenemos en Francia son muy voluntarios para ayudar en un espelosocorro, pero son muy pocos espeleos y tienen dificultades para moverse en las cuevas un poco complicadas. Por eso hay que facilitarles mucho el trabajo y ahorrarles su energía. De ahí la importancia del papel del equipo de asistencia a la víctima. Las cifras de más arriba, confirmados por las estadísticas nacionales, nos indican también que lo que más mata a un espeleólogo no son las consecuencias de su accidente, excepto a corto plazo, a muy corto plazo, por supuesto, sino es el frío, es la hipotermia, que lo matará seguramente. Es decir, que el papel del primer equipo de asistencia a la víctima va a ser determinante para salvarle de manera eficaz de la hipotermia. Y el médico tendrá que atender y cuidar a la víctima y, sobre todo, prepararla para su evacuación. El papel más importante y mayoritario de un médico en un rescate, espelosocorro en Francia, es preparar a la víctima a su evacuación. Es que sabemos que un viaje en camilla, no sé si habéis experimentado un día, pero un viaje en camilla es una prueba, ¿no? A veces puede ser un poco traumatizante para nosotros en buena salud, sin problema. Para un herido, con una pierna, un brazo, no sé qué, es terrible. Y peor, los 2 que evacuamos con la férula cervical torácica, se llama, tipo Fernoquet, nos han dicho los 2 que fue la peor experiencia de su vida. Esta férula que los bloquea es una terrible. Y por eso el médico tiene que seguir
permanentemente a la camilla para asistir y atender a la víctima. Es el papel del médico. Y bueno, y repito que la tarea la más importante de un coordinador es facilitar el trabajo técnico de todos los intervinientes. Y en Francia los médicos son los que tenemos más que cuidar. Conseguir esto nos garantiza que volverán cuando los necesitemos la próxima vez. Conocemos a médicos que están muy contentos de estar muy atentos. Y se nota. A modo de conclusión, pues, yo diría que el que va a salvar la vida del herido no es el equipo de Espeleo Socorro, tampoco es el médico, porque cuando llega el médico han pasado horas y horas. El que va a salvar la vida de la víctima es el colega de la víctima, es el compañero, es el testigo, el que ha asistido al accidente. Él podrá atenderle para salvarle. Es decir, protegerla, bueno, hacer los primeros gestos, como decía el colega antes, hacer los primeros gestos, instalarle en un punto caliente. Y para hacer el punto caliente hay que tener el material. No sé qué hay en un botiquín, pero tener 2 o 3 mantas térmicas, un poco de cordino para hacer un punto caliente, tener una lámpara para calentar el punto caliente, es cosa muy muy fácil de conseguirlo, ¿no? Bueno, son estos gestos los que van a salvar la vida del tío. Y yo repito que el equipo más seguro para practicar espeleología se compone de 4 personas. 4. ¿Cuántas veces hicimos espeleología? 2 o 3. Si no pasa nada, perfecto. Pero en caso de problemas, si somos 2, definitivamente yo abandono a la víctima para dar el alarma y me quedo solo para hacerlo. Es decir, que si yo tengo un problema al salir, no hay alarma. Y los casos que digo son casos verdaderos que ya ocurrieron. 2, una víctima y uno que sale para dar el alarma y que se pierde. Bueno, por eso, si somos 3, ¿qué hacemos? Uno se queda con el herido y el otro sale solo para el alarma, es decir, que nos encontramos con el caso anterior, o salimos 2 y abandonamos a la víctima por sí sola. De eso, el mejor equipo es 4. 1 con la víctima para atenderla y 2 para salir. Y para terminar de otra manera, yo diría la palabra el médico más famoso del Espeleo Socorro francés, bueno, que ahora es jubilado desde muchos años y que inventó con nosotros el concepto francés de equipo asistencia sobre víctima, Jean Barriot, que decía: hemos salvado más vidas con un saco de dormir y una sopa caliente que con una jeringa y las drogas. Es decir, que la vida del colega se salva de repente. Si aguanta los 5, 6, 7 primeras horas, bueno, no morirá. Tendrá una vida muy dura para salir, pero podemos. Y de eso el trabajo fundamental de los médicos. Pero al final nos queda, bueno, la soledad del espeleólogo frente a la complejidad de los problemas que tiene que resolver. Muchísimas gracias, señores. Si tenéis preguntas. Sí.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que me ha encantado tu charla, muchas gracias y ha sido muy clarificadora. Lo que sí que veo es que el espeleosocorro francés valora muy mucho el meter a médicos en una cavidad, que me parece muy razonable. Pero en España, por ejemplo, tenemos el problema que está todo muy medicalizado. No sé si vosotros tenéis el problema, o sea, que hay que meter médico en todas situaciones. Yo trabajo en la calle y voy a situaciones surrealistas. Quiero decir, ven a una señora con un carrito de bebé parada mirando el infinito, que no sabemos si está hablando con un móvil, y deciden enviar una UBI móvil. Esto ha sido hace 2 días. ¿Vosotros recibís críticas por esa, que veo bien, por esa actitud de reservar el médico por parte de medios de comunicación, familiares? ¿Cómo se gestiona esta situación? Complicado, complicadísimo, porque apenas el alerta en Francia nos obliga. El alerta puede llegar de 2 maneras, o sea, si hacen el 112, es decir, que llega a los bomberos, que nos alertan, si piensan hacerlo, es otro tema, o los espeleos nos llaman directamente, porque han los números de teléfono de los... Bueno, y cuando tenemos apenas la información, tenemos que avisar al director de socorro, el prefecto, y él alerta a los demás. Es decir, que en 5 minutos... los bomberos están alertados y a la sexta minuta todos los más medios están informados. La prensa, la televisión, la radio y todo esto. Bueno, es decir que, estamos obligados a intervenir. Muchas veces yo decía, pero ¿qué le vamos a hacer? Un tío, el rescate del 24 de diciembre, la víspera de Navidad, del 2000, no sé cuánto, 9, nos alertan para un equipo de 3 que está atrapado detrás de un sifón intermitente a menos 700 metros en la Peña San Martín, la cueva, la Cima Romí. Bueno, y la prensa, ¿qué pensáis hacer? Etcétera, etcétera. Yo personalmente, vamos a ver, de todas formas, o sea, el sifón es intermitente y va a bajar, o sí, hemos decidido intervenir, es decir, encontrar a 3 buceadores capaces de bajar a menos 700. Una víspera de Navidad fue un lío terrible. Los encontramos, helicóptero, mandarlos al pie de San Martín, preparar la bajada, los portadores. Antes, estallar unas grietas para facilitar. Y finalmente, cuando llegan los buceadores, los 3 habían salido solo. ¿Y cuántas veces esto ocurrió? Yo, 5 amigos, y entre ellos los 3 más cerca de mí, de los espelos de toda mi vida, atrapados en una crecida. La cueva hace menos 125 metros de profundidad, pero 4 kilómetros de recorrido. Yo pensaba que había llovido, pero yo pensaba que en el pozo de 6 que había, de 8 que había, la cuerda se había soltado y inasequible. Y yo voy tranquilo, yo voy con los croissants, porque había pasado la noche entera, yo voy con los croissants y yo me encuentro con el pozo de 8, la cuerda que cuelga en un charco. Es decir, que los 4 kilómetros detrás están en el charco, imposible pasar. ¿Qué hacer? Tenemos 5 atrapados, yo voy a arriesgar la vida de 3 o 4, porque si hay tormenta, el tiempo no estaba seguro. Yo voy a mandar a tíos para hacer un rescate, para rescatar a 4 personas, o 5, o sea, que ya no están muertos, o sea, se han protegido y tienen que esperar que baje el agua. Y es el problema siempre. Y la prensa, el día de carnaval, en la zona de Tardets, en Siberó, y los carnavales allá son muchos llamadores, y había 3 televisiones francesas para cubrir el evento, Apenas supieron que había un rescate espeleológico en una cuevecita,
el carnaval no les interesaba nada. Y yo tenía 3 televisiones frente a mí, ¿qué vais a hacer?, etcétera. Y decirlo, no hacemos nada, hay que esperar que baje el agua. Es bastante difícil, ¿no? Por eso yo te decía que tenemos que intentar dominar las consecuencias mediáticas de esto. Porque el problema para nosotros en Francia es la libre práctica de espeleología. En Francia la espeleología no es nada reglamentada, excepto en las propiedades privadas, donde hay que pedir permiso para pasar, para ir en una cueva, pero en el resto del Estado podemos ir donde queramos, en cualquier cueva. Bueno, la práctica es libre, y supongo, estamos seguros de que si dominamos el problema de los rescates espeleológicos, porque garantizamos la libre práctica de espeleología, que para nosotros es lo más importante. 2 cosas, que somos los únicos que podemos hacer la faena. No sé, sería absurdo pagar formaciones y material y todo esto a los servicios públicos para realizar rescates que ocurren, sí, en nuestro departamento. 85 operaciones en 50 años son 1.7 operación al año. Pero hay operaciones que tardan 2 horas para ir a recuperar, unos horas, mediodía, para ir a recuperar un equipo perdido en la Piedra de San Martín. Bueno, salvamos 10 de un solo golpe. Bueno, así las cifras están muy importantes. Pero bueno, es absurdo, es una defensa absurda mantener equipos profesionales para esa tarea, que nosotros la hacemos nosotros, y bueno, no quiero protagonizar, pero bueno, supongo que la hacemos mejor que cualquier otro profesional. Es nuestro... Tenemos este ímpetu de afición a hacerlo. A practicar espeleosocorro es la otra faz de practicar la espeleología. No se puede comprender, yo no comprendo hacer espeleología sin integrarse en el equipo de espeleosocorro. Cuando aprendemos a conducir, aprendemos a acelerar y a frenar, las 2 cosas opuestas, es la misma cosa. ¿He contestado? Hay que cortarme porque, bueno, yo tengo problemas con el español, pero bueno, de lengua no. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha encantado la charla. Gracias. Porque las cosas quedan muy claras. La pregunta es, con una estructura tan formal en el espeleosocorro francés, ¿cómo la parte sanitaria, los médicos, no son liberados para poderles llevar? Porque están como fuera de la estructura. Aunque es verdad que hay pocos médicos, y además médicos que sean espeleo, ¿cómo es que se quedan ahí fuera? Hay que recurrir a su trabajo, no se les puede liberar, estando como está el espeleosocorro francés tan estructurado. Porque supongo que ellos consideran que hay más importante. Es decir, entre una víctima, al fondo una cueva, una víctima un poco chiflada, ¿no? Es que para meterse en una cueva hay que ser un poco, bueno, entre una víctima así y una sala de espera de un servicio de urgencia que está llena a tope, el director del hospital elige muy fácilmente y dice a su urgentista: yo te doy 3 horas de libertad, 3 horas. En 3 horas tú me haces la faena o no. Porque están acostumbrados a los rescates en montaña. Un golpe de helicóptero, van a recuperar a la víctima, en 3 horas está en el hospital y está terminado. Pero nosotros, en 3 horas hemos encontrado a 4 personas, más o menos. Y por eso, pues, en los hospitales, bueno, hay problemas de jerarquía, de responsabilidad y de elección. Hay que elegir y, bueno, nosotros... con el concepto de asistencia sobre víctimas podemos esperar mucho tiempo con una víctima herida.
es que cuando la hemos puesto en su mono de plumón para calentarla, cuando hemos curado sus llagas, pues alimentada, y bueno, el tío de la cima Bosquet, del año de hace 3 años, bueno, ha esperado durante 72 horas a que hayamos calibrado la cavidad para sacar la camilla, porque era una cima en exploración. Hicimos como más de 200 tiros de explosivos para abrir la cueva, y con una vértebra, 2 vértebras rotas, bueno, ha esperado tranquilo, pues supongo. Pues ya, muchísimas gracias.